Pero volviendo al tema de la genética y los estudios, y la idea de que, a mi manera de ver, yo creo que si hubiera sido un poco más maduro, hubiera estudiado física. Ah, interesante. Porque tú tienes en la ciencia, es interesante porque nosotros, el conocimiento en general es algo universal, ¿sí? Pero en cierto momento la ciencia se dividió por ramas para poder empezar con la especialización científica. Así es. Entonces hubo toda una tendencia de décadas de desarrollo científico donde iba la especialización. Entonces tú estudiabas un tema, ¿no es cierto? Y te entrabas en ese tema, te entrabas. Pero realmente si te das cuenta, tú tienes todas las ciencias se entrelazan. O sea, tú tienes la biología, digámoslo así, la biología molecular, que es el estudio de la célula, ¿no es cierto? O sea, son tejidos celulares, la citología, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, cómo estamos, digamos, cómo estamos conformados, porque somos máquinas multicelulares nosotros, ¿no es cierto? La Así es. Tienes el funcionamiento de las proteínas, cómo, digamos, ellas actúan en los procesos metabólicos. O sea, esto es como, imagínate una arquitectura, ¿no es cierto? O sea, estás viendo cómo funciona la arquitectura del ente biológico, ¿no es cierto? A nivel fisiológico, a nivel celular, a nivel proteico, a nivel genético. Pero después tú tienes la química, ¿no es cierto? Que es un grado más abajo. Así es. ¿No es cierto? El conocimiento. O sea, dices, ok, listo, hay estas moléculas, pero estas moléculas tienen que estar unidas de cierta manera. Entonces ahí vienen como que los enlaces covalentes, ¿verdad? Las estructuras moleculares, ¿ya? Esa es la química, ¿no es cierto? Cómo los compuestos, ¿no es cierto? Interactúan entre sí. Pero después tienes la física, claro, que si ves, realmente es un grado mucho más fundamental de la organización de la materia. Así es. ¿No es cierto? A nivel atómico, a nivel subatómico. Entonces, es como que si has visto esas tomas de las películas, y creo que hay algunas, porque es una toma súper cliché, que es como viene del cosmos y el cosmos empieza... Sí, de hecho la intro de Big Bang Theory es así. Ah, ¿en serio? Claro, empiezan a recorrer por la historia y luego van como tomas del universo y luego se empieza a hacer micro, ¿no? Ah, wow. Ajá, sí. Y loco, justo, que no me y acuerdo. es increíble física porque también tienes la perspectiva como más macro, ¿no? Un nivel de universo, de galaxias. Uh-huh. Y al mismo tiempo micro también. Uh-huh. Es como, tienes los dos polos con la física. Claro, literal. claro. O sea, pero entonces a la final es eso, ¿no es cierto? O sea, las ciencias fundamentales estudian la organización de la materia, ¿no es cierto? Estudian el universo, nuestro entorno, ¿no es cierto? Si nos ponemos un poco más filosóficos. Ok, y tú al decir que con más madurez hubieras estudiado física, proviene como de la idea de que te hubiera gustado tener una visión todavía más amplia, más fundamental de las cosas. Ajá, porque verás, y ahí es donde la genética es súper interesante. Porque la genética realmente es a los seres vivos lo mismo que el código binario es a las computadoras. Claro, es el tramado, el código fuente, te el pones origen. todo Neo ahí. O sea, claro, es que ese es el tema, que realmente la genética explica por qué florecen las plantas, ¿me entiendes? Por qué nacen los bebés. O sea, es el código genético realmente es el manual de instrucciones de cualquier organismo vivo, ¿me entiendes? Qué loco. Y eso es interesante porque realmente te cambia la perspectiva de la vida, ¿me entiendes? O sea, y me acuerdo muy claro el sentir que yo tenía al momento de estar estudiando en la universidad. O sea, te cambia la percepción muchísimo. Por ejemplo, la psicología, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esta idea de que uno está de buen humor, de mal humor, ¿verdad? O sea, hay la psique, ¿no es cierto? Humana de ok, cómo me siento y cómo me peleé. Y la gente es muy reactiva a esto, ¿verdad? Entonces, hoy no me siento bien, es como que me voy a pelear. Pero también detrás de ese sentir hay procesos bioquímicos. Así es. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces hay procesos bioquímicos que afectan tu vida y tu percepción de la realidad. ¿Me entiendes? Todo el mundo me odia. ¿Me entiendes? No, capaz es una mutación. ¿Me entiendes? Sí. Estoy deprimido. La depresión, por ejemplo, la depresión es hereditaria. Entonces tú percibes el mundo de una manera distinta porque tu código genético también es distinto. Claro. O sea... Claro, es una locura. O sea, te juro que es súper interesante. Entonces también empiezas a entender que
que nosotros también somos mucho más presas de nuestra propia biología de lo que creemos. Y no estamos aware, ¿me entiendes? No estamos conscientes de eso. Claro, para ti de ver la vida debe ser muy... O sea, claro, tienes esta perspectiva en la cual entiendes que la percepción humana no es más que ya más bien el efecto, la consecuencia de muchos otros procesos más complejos que pocos pueden entender. Digamos, yo creo que es una de cal y una de arena también, ¿no? Ya, O sea, okay. es como porque ahí, o sea, te puedes poner metafísico. Sí. O sea, ajá, lo que pasa es que hay distintas tendencias también filosóficas, ¿no es cierto? Hay el idealismo, hay el materialismo. Entonces, como que la vida es todo lo que nosotros podemos tocar y ver, o también es producto del trabajo. Entonces, no quisiera ponerlo, digamos, de una manera tan tajante, pero mi punto con esto es que de todas maneras te abre la mente a tener como que otra percepción de la realidad, ¿me entiendes? Ok, me encantó cómo lo pusiste en términos muy generales, lo que es la genética. Ahora, ¿los seres humanos podemos modificar genes? Yo creo que se ha puesto mucho esfuerzo y mucho capital en lo que es terapia genética, Okay. en lo que es edición genética. Y aquí quisiera darme como 2 pasos hacia atrás. Yo tengo la convicción, porque dicen que la filosofía es la madre de las ciencias. Porque primero está la idea de lo que nosotros queremos hacer, ¿no es cierto? Y por eso la ciencia ficción es tan importante, ¿me entiendes? O sea, por eso la gente... Claro, o sea, que digamos, si tú te gusta el tema de la innovación, la futurología, la ciencia ficción, son cosas súper importantes porque realmente, primero, ¿qué viene? O sea, primero viene Marty McFly con la patineta voladora y después viene la empresa que se dedica a desarrollar la patineta voladora, ¿me entiendes? Así es, en ese orden. Entonces... Si tú ves en las ideas que han existido en la ciencia ficción, o sea, la idea de la edición genética ha venido ya desde hace muchos años. Y con ella también algo muy peligroso que es la eugénica. ¿Ok? ¿Qué es la eugénica? Entonces aquí nos ponemos medio hitlerianos con el asunto, porque es la idea justamente de llegar como que a este superhombre, ¿no es cierto? A través de... Y más que nada es algo que se llama darwinismo social. Entonces, ¿qué postula el darwinismo social? Que las élites o las capas sociales, ¿no es cierto?, responden a las habilidades de cada individuo de ser superior a otro. Es una supervivencia del más apto y eso justificándose un poco con la idea de que hay una aptitud biológica detrás de esto. O sea, la raza aria es la mejor porque es superior, ¿me entiendes? Claro. Entonces... hay como tomar 2 caminos, ¿no? O sea, yo creo que la terapia genética puede ser positiva. Yo el año pasado conocí a una persona que pasó un tratamiento de terapia genética para psoriasis. Claro, enfermedad complicada, ¿no? Sí, era una persona... Y hay varios niveles de psoriasis, ¿no es cierto? O sea, puedes tener unas pequeñas costras, pero esta persona estaba sufriendo muchísimo. Era un exjugador de básquetbol profesional. Y el tipo me mostró las fotos y era cubierto, o sea, de pies a cabezas, o sea, era una sola... Dice, no, mis hijos se asustaban de mí. Wow. O sea, ese nivel. Y pasó por terapia genética y definitivamente como que, o sea, estaba como nuevo. Entonces yo creo que con cualquier adelanto tecnológico, o sea, mira tú que eres fanático de inteligencia artificial, es un arma de doble filo siempre. Completamente. ¿Me entiendes? Es un arma de doble filo y es algo que hay que tocarlo con pinzas y sobre todo yo creo que es muy importante que se democraticen estas tecnologías. Porque el momento en el que tú tienes la ventaja, ¿me entiendes? Tecnológica y peor a nivel biológico. Porque el problema de la biología, o sea, a la final del día la biología es el gran igualador de Así todos es, nosotros. Claro, ¿me de ahí entiendes? es la frase, todos somos humanos. Exacto. Claro, exacto. O sea, mira, tú vas al baño, ¿no es cierto? Biden va al baño, Trump va al baño, ¿me entiendes? Es como que... es que es así sí. Es, digamos, de estúpido el ejemplo, pero realmente prueba mi punto, ¿me así entiendes? Y nuestras capacidades más o menos son las mismas. O sea, en el peor de los casos, si a ti no te gusta tu situación, es como que mal que bien tienes... O sea, estamos compuestos de la misma manera. El problema en el que nosotros empezamos a crear superhumanos es que esa brecha... no hay vuelta atrás de eso. Claro. No hay vuelta atrás. O sea, el momento en el que yo pueda ser
100, 1000 veces superior intelectualmente, por ejemplo, a ti, vamos a generar una división de estratos sociales de la que no vamos a volver. Completamente. O sea, mira ChatGPT, por ejemplo, verás. O sea, mira ChatGPT. ChatGPT ahora es gratis. Pero hay ChatGPT Plus. Sí, o claro. el 4, ¿no es cierto? Así es. Que cuesta $20. Así es. Ya. Entonces, qué suerte que cuesta $20, ¿no es cierto? Pero tal vez $20 mensuales es algo que no todo el mundo puede pagar. Y la mitad del planeta dicen que vive con $1 al día. Ya. Imagínate. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate si ya deja de costar 20, si no va a costar 20,000. Y tú y yo trabajamos en la misma oficina, ¿ya? Trabajamos en un bufete de abogados, me invento. Entonces yo estoy aquí con ChatGPT, ahí siendo un campeón. Sí. Y tú no tienes para pagar los $20,000. Nunca me vas a alcanzar, ¿me entiendes? De hecho, hicieron una analogía que el tener acceso a un chat GPT en tu celular equivale a 40 puntos más en tu IQ. Entras en el 0.001% de cualquier genio. Yo creo que esa es una discusión que vale en sí tenerla, o sea, por separado, porque es tan amplio realmente como que el impacto que puede tener esto para bien o para mal. Entonces yo creo que en el momento en que nosotros soñamos justamente con que, o sea, a la final la edición genética es un poco, tiene el mismo principio. O sea, el día de mañana yo puedo... ¿Has visto esta película Gattaca? Así es. Increíble. Entonces, la premisa, ¿cuál es? ¿No es cierto? Que hay ya unos estratos, ¿no es cierto?, que se diferencian por la genética. Entonces, si tú tienes malos genes, conserje. Si tú tienes buenos genes, campeón. Entonces, conserje, campeón. Imagínate. Y no hay cómo volver de eso. O sea, no hay cómo volver. Claro, sí, de por sí la brecha económica es irreconciliable para muchas personas. Ni se diga sumarle una biológica. Claro. Y de por sí la brecha económica ya afecta a la biología. O sea, si nos queremos centrar, digamos, y para explicarle un poco a tu audiencia, la importancia que tiene el entorno sobre el trabajo de tus genes. O sea, dentro de la genética hay un campo que se llama epigenética, que es como el medio ambiente, y esto yo lo explico mucho, cómo el medio ambiente afecta al trabajo de tus genes. Entonces tú, por ejemplo, el ejemplo más simple es la playa. Tú vas a la playa, ¿no es cierto? Te das al sol y te bronceas. Entonces, ¿qué es eso? Es una respuesta genética, ¿no es cierto? Donde tus genes se activan ciertas cadenas y empiezan a generar más pigmento para protegerte a ti del sol. Okay. Entonces, hay una señal del entorno, ¿verdad? Que es el sol, que hace que mi cuerpo se adapte. O sea, tiene un sentido evolutivo de ser esto, ¿no es cierto? Así es. Y lo mismo pasa, y yo creo que está muy... como subvalorado, lo mismo pasa con la alimentación. Y yo creo que una de las pandemias más grandes que nosotros tenemos, por ejemplo, es sobrepeso y obesidad. O sea, los números siguen subiendo. Y la gente como no... O sea, yo creo que poco a poco se está tomando más conciencia, pero no la suficiente. Yo creo que a nivel macro y a nivel de política pública, lo importante que es la alimentación para el desarrollo de las personas. Entonces, una persona que no estuvo bien alimentada durante su infancia, por ejemplo, es una persona que no va a tener el mismo desarrollo hasta a nivel cognitivo que una persona que sí lo estuvo. Entonces, ahí viene un tema social, que la gente dice, pero es porque no trabaja, o sea, es pobre porque no trabaja, ¿me entiendes? Pero tú, por ejemplo, y el señor que escupe fuego en el semáforo, si tú ves... ya no son, o sea, a nivel cognitivo, no tienen las mismas capacidades. Completamente. Porque esa persona estuvo subalimentada, malnutrida, ¿me entiendes? Es como que... Y ahora ingerir diariamente este combustible. Claro, no, total. O sea, ¿me entiendes? O lo mismo que pasa con la gente que, por ejemplo, cae en drogas, ¿verdad? O sea, como te destrozas el cerebro, pues. O sea, a la final es eso. O sea, es como que tú no estás compitiendo en igualdad de condición porque esa persona obviamente como no tuvo el mismo entorno. No tuvo un entorno favorable.